Pedro se tomó el tiempo de las preguntas y respuestas, pero nos han conseguido 10 minutos para ver quién quiere hacer alguna pregunta a alguno de los dos exponentes. Yo si me permitís, daros las gracias y ofreceros mi más rendida admiración. Fran conoce que soy el primer admirador número uno, quiero decir, español. No soy arquitecto, si bien tengo una tendencia, pues, de ver que frustrada hacia vuestra profesión, ¿no? Como arquitecto, por supuesto, pues, acabo de conocerte. Yo creo que con el que Fran te ha contagiado, digamos, de esa admiración rendida, insisto. Estoy impresionado por la envergadura, por el alcance de los proyectos que nos has presentado. Sinceramente, venía para aprender sobre Córdoba y una nueva visión de lo que significa Córdoba, ciudad que conozco, evidentemente. Me he encontrado con otros proyectos que, bueno, que de alguna manera presentan un reto que yo creo que no solamente es técnico o arquitectónico, sino que de alguna manera va a confrontar una cultura de la sociedad local con un nuevo entorno vital que de alguna manera se adelanta, pues no sé si 50, 100 o 150 años, a esa forma de vivir y esas cicatrices que lamentablemente una guerra han dejado en esa sociedad local. Te pido una reflexión hasta qué punto es compatible, digamos, una cultura, una forma de entender la vida muy degradada, insisto, quizá por las guerras que han sufrido, un entorno vital que es el que vuestro proyecto ofrece, tan innovador, tan amable con el ciudadano, sobre todo si me permites de replicar tu calificativo, tan democrático, tan de respeto, tan de convivencia. Es mi pregunta. Pues no lo sé qué va a pasar. Nosotros lo que estamos haciendo es ofrecer lo mejor que se nos ocurre y tratar de trabajar siempre con ellos. Este proyecto lo estamos desarrollando con un equipo de la Universidad de Bagdad, de su departamento de urbanismo, con colaboradores también de la universidad propia de Mosul. Y yo es que no sé cómo sería yo si llevara de mi vida 40 años en guerra. Es que como no lo sé, ni de mí mismo, pues no sé ellos cómo van a reaccionar. O sea, es un país de excombatientes, que para mi generación, en España, yo sabía lo que era la manera de pensar de un excombatiente. Eran unos señores que como habían hecho una vez la guerra, ya lo tenían todo hecho. Entonces, ahí hay una manera de vivir la vida provisionalmente que hace que todo sea un poco más difícil. Pero también pasa una cosa, dinero hay. O sea, arriba está el agua, pero debajo hay un lago de petróleo inmenso. Yo creo que primero es Irak, no sé, alguien habrá aquí que sepa más de esto, Venezuela, y después vienen otros países, pero la capacidad de almacenaje de petróleo, y por tanto, si quieren gastárselo en vivir mejor en vez de matarse, esa posibilidad la tienen, otros no la tenemos. Es que no sé qué más decirte. O sea, nosotros estamos poniendo todo lo que sabemos, todo lo entusiasmo. Es muy difícil. Es muy difícil porque la gente está muy castigada. Pero yo tengo la esperanza, porque a veces lo he visto en la evidencia, de que a la misma velocidad que se ponen a matarse, también se ponen con la misma velocidad quieren recuperar, ¿no? Hay un caso muy claro. El campus de la Universidad de Mosul lo arrasó el ISIS hasta la raíz. O sea, todas las facultades, todas, hasta la raíz. Pues en 5 años lo han hecho entero. Más fácil. O sea, primero,
el habitante de la universidad es alguien con otra manera de hacer reflexiones. Y luego, pues eso, tengo dinero, hago proyectos y hago facultades y termino y la lleno de estudiantes. Esto es más complicado. Pero yo en este momento estoy en la fase de ilusión. Hay que aprovecharlo. Ahora, el hecho de que te hayan invitado ya demuestra que hay una voluntad, ¿no? Claro, Deseo. claro, o sea, hombre, y además está detrás la UNESCO, está la Unión Europea, que tiene allí una misión, un jefe de misión, que pone las exigencias. Quiero decir, hemos ganado un concurso de proyectos bajo lema en competición internacional. O sea, que eso ya genera un cierto nivel de excelencia, aparte del el propio que cada uno se tome. Esto no. En el caso de Irak y otros países que están sobre un mar de petróleo, Sí. ¿cómo se plantea la cuestión de la sostenibilidad a largo plazo? Cuando la descarbonización y el futuro de los combustibles fósiles es problemática, aunque va a ser sin duda más largo de lo que nos creemos, Sí. estoy convencido. Pero ¿cómo se plantea la cuestión en ese marco innovador de las energías alternativas? ¿Lo están planteando, lo están incluyendo? Sí, Juan, la pregunta te la debería de contestar tú, que tienes mucho más experiencia y capacidad para hacerlo. Yo te voy a dar mi opinión desde la experiencia. Les va a ir mucho mejor que a los otros países del Golfo Pérsico, que eso sí que están en el desierto. O sea, que los Emiratos, Arabia Saudí, esos son países artificialmente montados porque el petróleo es barato. Cuando el petróleo no exista, el desierto volverá. Esto es la Mesopotamia. Tiene 2 ríos. Es como Egipto. Con un río, pues estos tienen 2. O sea que este sí tiene futuro. Irak sí tiene futuro. Aunque se le acabe el petróleo. Tienen formación, porque yo me he encontrado gente muy formada. Es verdad que como el país está decaído, ¿no? Los mejores se van. Todo el que se puede ir se va, ¿no? Está pasando en otros países, ¿no? De los que hemos estado hablando. Yo creo que Irak tiene futuro. Y si no, saldrán de allí y nos volverán a conquistar y a generar otro nuevo Al-Ándalus. Y este proyecto sale todo. La pregunta que, como vemos un país también petrolero, que además está en pésima condición, lo único que recuerdo es que en los años 40, en el momento donde había el boom petrolero más importante, que propició un crecimiento muy, muy fuerte en ese país, en Venezuela, un escritor venezolano que dijo una frase que creo que tiene mucho para ser utilizada de nuevo, que es: hay que sembrar el petróleo. Esta frase resume en 4 palabras algo que no hicimos y que todavía está vigente. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Habría que ver. Venezuela está muy mal, pero ya no produce petróleo, aunque tenga la reserva más grande del mundo. No hay manera de abandonar la refinería, abandonaron toda la maquinaria tecnológicamente muy fuerte, está abandonada, no invirtieron para mantenerla y no funciona. Y el país tiene que aprender obligado a sembrar ese petróleo que tiene, o lo que vaya a sembrar, que no sabemos si es petróleo, porque por ahí dicen que se acaba pronto, pero hay otras opiniones que dicen que todavía falta mucho tiempo para cambiarnos a una tecnología limpia, que sería muy bueno, pero que dicen, espérense. Sin embargo, como estamos en el tema del agua, posiblemente, y lo dijeron al principio de esta conferencia, que la próxima guerra será la del agua. Antes fue la del petróleo, ahora será la del agua. Pues yo creo que habría que sembrar el agua. Eso es interesante porque ahora se están publicando en China historias de China basadas en el agua estrictamente, desde la época imperial más remota. Sí. En definitiva, al final, el agua es un elemento
fundamental, ¿no? Para la supervivencia, entonces también para la guerra y la conquista. Claro, yo iba a preguntar Sí, así. no, este proyecto en Mosul, ¿cuándo piensas que se puede acabar? ¿O Pues espero que me dé, me dé salud. Mira, ¿ha visto esa lista de proyectos? No es una inversión grande para ellos, son como 600 millones de euros, sí, de euros. Yo creo que en 2 legislaturas, o sea, en 8 años se puede hacer. Se puede. no, Voluntad política. Una persona que queda levantada, Cristian Moreno de... Ay, Cristian, quiere hablar. Sí, correcto. Dejémoslo hablar a Cristian, que es muy listo. Hola, ¿cómo están? Antes que todo, dar las gracias a la Real Academia de Ingeniería por esta invitación que fue extendida a mi persona por Pedro García del Barrio. Nosotros aquí en Valparaíso le tenemos mucho cariño a Pedro desde hace muchos años. Él nos ha ayudado, como mencionó, en varias iniciativas muy importantes y las cuales yo le puedo contar hoy día que han seguido avanzando, ¿ya? Desde la época del Valparaíso Puerto Plus, hoy día estamos en el Valparaíso Dialoga y prontamente vamos a definir cuál va a ser la ampliación portuaria del futuro de la ciudad y el puerto va a poder crecer, ¿ya? Esto ha demorado muchos años, más de 10 años, con un proyecto fallido entre medio y bueno, ahí Pedro lo conoce muy bien porque él estuvo en una parte muy importante que fue la génesis del diálogo, ¿ya? Del diálogo que hizo que la empresa cambiara y pudiera en el fondo dejar atrás sus proyectos de ingeniería y pasar a entender proyectos urbanos o de integración urbana con la ingeniería, que es lo que se denomina infraestructura verde al día de hoy. Esa infraestructura verde, específicamente en la ciudad de Valparaíso, la queremos conectar con el territorio. Tal como se veía en las imágenes, Valparaíso es una ciudad que tiene 42 cerros y un gran anfiteatro, y entre cada cerro hay una quebrada que, como se mencionó también en su momento, decía Frank, muchas de ellas fueron pavimentadas, los cursos de agua fueron soterrados, y esa agua que el territorio debía absorber para mejorar las condiciones ambientales de la ciudad, hoy día se va directo al mar por un ducto de hormigón, ¿ya? Dejando cero activo ambiental en la ciudad. Ese es un problema no solamente de Valparaíso, es un problema de la ciudad chilena y del mundo en general, ¿ya? Y con esta higienización que hubo en algún momento, todo se metió bajo tierra por ductos, siendo que al día de hoy sabemos que son activos medioambientales que en el caso nuestro también nos ayudarían a combatir los incendios que ocurren frecuentemente en esta ciudad por los vientos, ¿ya? Y estamos frente a ese océano Pacífico, que Pacífico tiene solo el nombre, como decía Pedro, porque es un mar terrible, endemoniado, ¿ya? Que nos destruye todo lo que ponemos en el mar. O sea, yo veía esas imágenes de estos edificios que se trasladan de un lugar a otro por el agua. Aquí eso es imposible, pero no por eso no podemos hacer otras cosas, ¿ya? Así que yo me quedo con el desafío de todo lo que se ha conversado hoy día, muy interesante, el caso de Caracas, Mosul. Bueno, nosotros tenemos lo propio aquí en Valparaíso, lo que está pasando en Córdoba, que escribía Pedro, y hacer una pregunta, no sé quién de los dos me va a contestar, pero lo- lo- hay muchas miradas, pero ¿cuál es el kit de herramientas que uno podría tener para revertir esa condición de soterramiento de los cursos de agua y abrirlo al uso y goce ciudadano? O sea, aquí están desde las comunidades, las autoridades, etcétera, pero algún ejercicio, algún caso exitoso en algún lugar en que se haya revertido esa condición, que el agua ya no llega entubada al mar, sino que se absorbe en su recorrido. Dejo esa pregunta y muchísimas gracias y un gran abrazo, amigo Pedro. Un abrazo, Cristian. Madrid.
Bueno, me vienen a la memoria dos casos que en Caracas han funcionado, vamos a decir que razonablemente. Una de esas quebradas, que se llama la quebrada Anauco, fue rescatada y convertida en un paseo peatonal magnífico. Tiene el puente de Carlos III, porque se construyó cuando el rey Carlos III estaba vivo y reinando acá, y se pusieron el nombre del rey. Y tiene unas condiciones de vegetación bastante buenas. Pero hubo una clara voluntad política y también urbana de rescatarlo. Pero tiene un grave, nunca ha funcionado. Siempre está vacío, en un sitio aislado, peligroso, lo cual hace que haya que repensar qué fue lo que faltó. Es decir, los espacios públicos necesitan tener un nivel de cuidado y mantenimiento que los haga suficientemente, que haga percibirlos como que son públicos. Ese es uno. Allí no se rescató, no se abrió no se descubrió el cauce, porque estaba ya construido y había todo sino que se hizo un bulevar a través de no sé qué, quizás 1 kilómetro. Y ese bulevar tiene un elemento muy importante que yo creo que es quizás un acierto que tenemos que repetir, que es que la pendiente que hay en ese kilómetro es una pendiente mucho menos del 7%. Lo cual quiere decir que es habilitada para personas con problemas de movilidad. El problema es que no fue pensado, se hicieron la obra muy bonita, muy bien, y ahí se quedó. Y podemos decir que uno de esos un elefante blanco para la ciudad. Sí, como un gesto aislado, no tiene... No tiene las conexiones necesarias. El otro ejemplo que les daba es otra de esas quebradas o vaguadas, en la cual ahí la solución es más sencilla. Pasa por la imagen que yo mostré con los dos parques estos, el del aeropuerto y el parque de los años 50. Es una de esas quebradas. Allí eso tiene un problema técnico. No sabemos por qué, pero tiene años funcionando y de una manera terrible. Cuando embaulan la quebrada, cuando va a pasar por debajo del aeropuerto, la construyen el paso por debajo de la autopista que estaba allí, más el aeropuerto. Ese tramo está como medio metro por encima del alto de la quebrada que viene. Entonces, eso hace que cuando en Caracas, cuando llueve. Puede pasar 3 días lloviendo y no exagero, pero puede pasar horas y normalmente hay los desagües naturales y los artificiales funcionan razonablemente bien para la cantidad de agua que cae. Pero en ese pedazo de autopista hay personas que han muerto ahogadas. Tecnológicamente eso yo todavía no me explico, porque ellos sencillamente no rehacen el tramo que hay, que no es muy largo, para llegar al río a una cota adecuada y no poner esto que va contra la gravedad. En el primer caso, hay una falta de conocimiento para medir bien el problema. El problema no es solamente construir un paseo. El problema tiene unas repercusiones, en ese caso que les dije, humanas, de vida, de seguridad. Creo yo que no pensaron en quién lo iba a utilizar y qué necesitaba ese señor para utilizarlo. Por supuesto que no va nadie. Ahí te pueden asaltar 3 veces en 2 metros. Entonces, pues nadie pasa. Bien, en el otro caso hay un error técnico subsanable, pero entonces el problema está en que no hay una autoridad que sea lo suficientemente ilustrada para decir, este es un problema básico, no esperemos son 6 meses de lluvia, no esperemos la estación lluviosa en la ciudad para que se vuelva a ver. Lo que han hecho es poner unos anuncios, cuando llueve no pasa, pero una autopista, o sea, está funcionando bastante mal como autopista, ¿no? Que es esto de cuando llueve no pasas. Bueno, yo creo que con estos 2 casos muestro, hay que ver el problema integral. Y por eso es que me parece muy bueno toda esa aproximación que hace Pedro. La que hicimos en Caracas junto con él fue magnífica porque nos ayudó mucho a precisar ciertos puntos diciendo, no veamos esto como tantos litros por segundo o algo así. No, es algo mucho más que eso.
es un elemento que implica que tú puedas solucionar un problema mayor con todas las graduaciones del problema que hay. Es decir, al final yo cuando hablaba, tengamos en cuenta que este sistema de la metroquebrada, de las quebradas, el rescate de las quebradas, no es que estamos rescatando una quebrada, estamos rescatando o estamos creando la posibilidad que la ciudad sea una ciudad totalmente nueva, que sea caminable, que tenga las adecuadas pendientes, pero también tiene que ser segura y también tiene que tener los servicios que van a permitir que ese espacio público sea seguro, porque el espacio público solo tiende a ser peligroso. Tiene que estar caminado, en Venezuela dicen pateado, es decir, hay que patear las calles y para hacerlo se necesita amenidades, se necesita también una terraza donde sentarse, porque la gente no tiene que ser un corredor olímpico para utilizarlo esto, puede ser un señor no sé, de la edad que sea que se sienta a hablar con la nieta, o que se sienta a hablar con una persona desconocida que pasó por ahí y se pusieron a hablar. Yo creo que el problema está en ver la complejidad y solucionarla de una manera sencilla. Eso no es fácil. Y no hemos aprendido a hacerlo. Cristian, no, Cristian, yo te diría, dile a Franco que te comisione y vamos a Bilbao y vemos la ría de Bilbao, vamos a Valencia y vemos el Turia, venimos a Madrid y vemos Río Madrid, vamos a Barcelona y vemos las operaciones del Llobregat y del Besós. Cantidad. Estoy grabando, sigue. Pero tú dile de mi parte a Franco, Franco es el gerente general de la empresa. Dile de mi parte a Franco que tú tienes que venir para acá a verlo. Tú tienes el pasaporte, ya listo. Ya. Te voy a hacer caso, Pedro, gracias por el consejo. Bueno, ya el tiempo se ha sobrepasado. Muchísimas gracias a la Real Academia por concedernos estos minutos extras y muchas gracias a Pedro y a Frank por esta inolvidable. De verdad que me quedaron ganas de escuchar una hora más de chat. No te lo recomiendo. De verdad que fue muy bueno. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias, que Les vaya espero muy el 31. bien. Muchas gracias. Cristian, un abrazo grande. También a ti, Pedro, saludos a todos también.